Hola mis estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo están mis estimados alumnos? Espero que se encuentren de maravilla. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase, a este video del curso de cálculo diferencial e integral 1. El día de hoy tenemos un tema pues también bastante interesante, relacionado con las leyes de los límites, ¿de acuerdo? Cada vez estamos expandiendo más nuestro territorio, nuestro campo de visión con respecto a los límites y sus leyes. Así que el día de hoy va a ser un tema interesante, y lo mejor de todo es que, como ya estudiamos en los videos anteriores, el concepto de continuidad, sí, ese es el primero, el concepto de continuidad, y también al principio del curso estudiamos el concepto de composición de funciones. Así que espero que el día de hoy, ya con lo aprendido anteriormente, pues quede fácil o bastante digerible el tema. Sin más, vamos a empezar entonces, ¿de acuerdo? Vamos. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio, nada más para que repasar lo que vimos la clase anterior, que es muy breve. O sea, vamos a hacer algo muy breve ahorita, que es de lo que les estoy hablando ahorita, de la continuidad, ¿verdad? De la continuidad. La clase anterior entonces estudiamos qué es la continuidad en un número y qué es la continuidad en un intervalo, ¿verdad? Son cosas muy diferentes, pero que están relacionadas. La continuidad en un número tenía que cumplir 3 criterios, ¿verdad? Si se acuerdan, 3 condiciones teníamos que cumplir para decir que había continuidad, o que la función era continua en cierto número. La primera era que f de a estuviera definido, o sea que cuando yo evalúe, sustituya x igual a en la función, evalúe, me dé un valor definido, ¿verdad? Un número real. Número 2, que cuando yo encuentre el límite o busque el límite, pues el límite exista, ¿verdad? Tenga un número real L. Y la tercera y más importante era que pues tanto el límite como el valor evaluado tendrían que ser el mismo. El límite como el valor evaluado tendrían que dar el mismo resultado, ¿verdad? Y eso me indicaba que en ese punto era continua la función. Y aquí vemos ejemplos de funciones que no son continuas, ¿ok? Eso ya lo estudiamos la clase pasada. Ahora bien, ampliando o amplificando esta definición, vimos qué significaba la continuidad sobre un intervalo. Simplemente decimos si se cumple la continuidad en cada valor dentro del intervalo, entonces mi función o esa función será continua dentro de ese intervalo. ¿Por qué? Porque para cada a, tanto su límite como su valor evaluado es el mismo, ¿verdad? Entonces ya con eso debe de quedar bastante claro. Bien, también dijimos algo muy importante, es que la diferencia entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado, la diferencia entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado, hablando de continuidad, es que adicionalmente para el intervalo cerrado que exista continuidad,
al evaluar en este caso por la derecha, el valor en A, su límite, pues tiene que ser el mismo que en FDA, que al evaluar FDA. Y por la izquierda tiene que ser el mismo que al evaluar por F, al evaluar en el límite por la izquierda en B, pues tiene que ser el mismo que el valor evaluado en B, ¿verdad? Eso ya quedó claro. Y bueno, aquí hacemos combinaciones, también ya lo explicamos. Lo maravilloso de esto es que podemos decir que si una función es continua en cierto intervalo, o más bien, viendo el dominio de ciertas funciones, yo podría establecer que son continuas en cierto intervalo. ¿Y eso por qué? ¿Para qué me sirve saber si son continuas? Pues simplemente porque ya para encontrar el límite solo tengo que evaluar. ¿De qué me sirve saber que una función es continua en un intervalo? Pues porque solamente evalúo y encontré el límite, ¿verdad? Entonces esa es la gracia, la belleza de conocer si una función es continua en su intervalo. Y bueno, y aquí pues pasan cosas interesantes, ¿verdad? Si f y g son funciones continuas, entonces la combinación de ellas también dará una función continua. ¿Ok? También vimos, fíjense que a ver, regresando un poquito. No lo puse por acá, pero más adelante. Este es el teorema 4, este es el teorema 5. Dijimos que si una función polinomial, toda función polinomial es continua, ahí no hay pierde, en todos los números reales, ¿verdad? De su dominio. Y una función racional es continua en su dominio. Entonces nada más tendría que quitar aquellos valores donde no puede ser evaluada la función. Todo lo demás pues va a ser continua. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Les dejé una tareita la clase anterior. Nada más, permítanme. Les dejé esta tareita, pero sí, está bien, les dejé esta tarea. Vamos a resolverla, ¿de acuerdo? Vamos a resolver esta tarea. Ok. Habría que evaluar el límite cuando x tiende a pi, ¿verdad? Del seno de x sobre 2 más coseno de x. Entonces la pregunta es, ¿cómo evalúo el límite? ¿Será que simplemente sustituyendo funcionará? Puedo hacer la prueba directamente sustituyendo, ¿verdad? Pero eso no me garantiza. Escuchen, puedo hacer la prueba sustituyendo, pero eso no me garantiza que sea una función, o sea, que ese sea el límite, ¿verdad? O sea, no puedo estar 100% seguro, a menos de que haga un análisis más minucioso que solo sustituir. O sea, en pocas palabras tengo que razonar un poquito más por qué puedo sustituir, por qué podría sustituir y funcionaría. Vamos a hacer el análisis. A ver, podremos ver que estos son varias funciones, ¿verdad? Les voy a poner de colores diferentes nada más para que identificarlas. Aquí tenemos seno de x entre seno de x entre 2 más coseno de x, ¿verdad? Ahí tengo tres funciones, dos funciones trigonométricas y una función constante. Entonces, solamente para empezar, ¿cuál es el dominio de estas tres funciones? De estas tres funciones, la que está en rojo, que es la seno de x, vamos a ponerle el dominio de esta función, es R, ¿verdad? El dominio del seno, o sea, seno puede tener cualquier valor. ¿Sí? El dominio de la función en amarillo, pues también son R. O sea, si es una constante, pues para cualquier valor de x te va a dar la constante. Y el dominio del coseno
el dominio de la función en verdecito, es también los números reales. O sea, el coseno de x también son los números reales. ¿Ok? Ahora, como se está dividiendo seno entre 2 más coseno de x, tendría que ver que cuando... Es decir, tendría que evitar la división entre 0, ¿verdad? Tendría que buscar todos los valores de x que me hacen una división entre 0. Así que simplemente, por lo pronto ya vi que las 3 son continuas. ¿Sí? Las 3 son continuas. ¿Qué significa? Perdón. Las 3 trabajan en el dominio de los reales. Por lo tanto, ¿sí? De acuerdo al teorema anterior, bueno, uno de los teoremas que vimos en la clase pasada, creo que el 7, sí, el 7. Vimos que las funciones trigonométricas y funciones racionales pues son continuos, ¿verdad? En este caso hay una combinación entre funciones trigonométricas, ¿sí? Y pues se están dividiendo, ¿verdad? Forman una racional. O más bien forman un cociente, ¿sí? Forman un cociente. Y una constante, pues esa se lleva con cualquiera. Bien, entonces, si se estuvieran multiplicando, sumando o restando, pues simplemente son continuas, y sustituyendo, o sea, su combinación son continuas, por lo que vimos hace unas diapositivas, ¿verdad? Por lo que vimos hace unas diapositivas, que sería esto. Bueno, la diapositiva anterior, esto. Aquí está, son continuas. Si estuvieran sumando, multiplicando y restando, o multiplicando por una constante, pues son continuas. Ahora, el único detalle que tengo ahorita es que el detalle que tengo ahorita es que se están dividiendo. Entonces, abajo, lo voy a poner en otro color aquí. Tengo que evitar la división entre 0. Es decir, 2 más coseno de x. Vamos a buscar qué valores de x dan 0 para no considerarlos. ¿Ok? Ahora bien, aquí como está, esta es una ecuación trigonométrica, ¿verdad? Está sencilla. Simplemente tendría que ver, qué valores de x me hacen 0 la ecuación. Si quieren despejamos, vamos a despejar. Coseno de x es igual a menos 2. ¿Qué valores del coseno de x me dan menos 2? La respuesta es que ninguno. Sí, porque el valor máximo del coseno de x que yo puedo obtener, de acuerdo a mi circunferencia unitaria, ¿sí? Pues el coseno es la coordenada en x. Solo puedo tener máximo de 1 positivo a 1 negativo. Es decir, cualquier valor que meta en x, o sea, que meta aquí en el argumento, solo me va a dar como resultados valores en el rango de menos 1 a 1. Por lo tanto, no hay ningún valor de x que me dé menos 2. En pocas palabras, no hay ningún número que me dé, no hay ningún número en x que me dé 0. Y es fácil de verlo. ¿Por qué? Porque el número más bajo que me da aquí en coseno de x, ¿cuál sería? El número más pequeño. Al meter una x, ¿qué número más pequeño me daría? Pues menos 1. ¿Coseno de cuánto? Hablando en radianes, coseno de pi me daría menos 1. ¿Sí? Coseno de pi. Por acá. Para pi, ¿cuál sería la coordenada? Menos 1, ahí está, 0, que sería el seno. De nuevo les recomiendo ver los videos de trigonometría para que les quede claro esto. Y esto 2 más menos 1, pues me da 1. ¿A qué voy? Que no importa qué valor de x meta aquí, nunca va a ser menor que 1 el valor. ¿Por qué? Porque el coseno de x, el número más bajo que me da, es, de acuerdo al rango, es menos 1. ¿Ok? Entonces, después de este análisis profundo, lo que les decía, ya puedo estar seguro que toda esa función es continua.
¿En dónde? En su dominio, que corresponde a todos los números reales. ¿Ok? Todos los números reales. Por lo tanto, ahora sí puedo decir que con una simple sustitución puedo resolverlo. Seno de pi entre 2 más coseno de pi. Esto es igual. Bueno, esto es el límite. Bueno, no, ya estoy sustituyendo. Ya no tengo que ponerle límite. Ya es la respuesta, ¿verdad? Seno de pi es 0. 2 más coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, justamente. Y esto da igual a 0 entre 1, que es igual a 0. Entonces el límite de esa función, cuando x tiende a pi, es 0. ¿Ok? Bien. Vamos a regresar tantito con los teoremas de nuevo. El primer teorema vimos, voy a hacer un resumen de los últimos teoremas vistos. ¿Ok? El primer teorema que vimos fue que el límite de una función en un número es posible o existe si y solo si por la izquierda y por la derecha es el mismo valor, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Este teorema que acabamos de ver, este teorema también que acabamos de ver, si se dan cuenta, salto del 1 hasta el 4 y luego me voy al 5. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro teorema. De hecho es el 2, el que está en medio. Me dice este teorema: si f de x es menor o igual que g de x, ojo, si f de x es menor o igual que g de x cuando x tiende a a, excepto posiblemente en x igual a, es decir, cuando se aproximan a a sin tocarse, pero si f de x es menor que g cerca de ese punto, y que los límites existen cuando x tiende a a, entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a a de f de x es menor que el límite de g de x cuando x tiende a a. Entonces se cumple esta desigualdad. ¿Ok? Si está claro, entonces el límite de f de x cuando x tiende a a es menor o igual que el límite de g de x cuando x tiende a a si f de x es menor que g de x cerca de ese punto, ¿no? Y los límites existen. Ahora, esto me lleva a ampliar un poquito más la definición. Observen. Si yo tengo tres funciones y las tres cumplen esta relación de que cuando están cerca de a, f de x, de hecho esta primera parte es el teorema anterior, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Añadiendo otra función. Entonces aquí viene algo muy interesante. Si f de x es menor o igual que g de x, menor o igual que h de x cuando x tiende a, excepto posiblemente a, aquí viene lo interesante. El límite de f de x cuando x tiende a es igual, perdón, si el límite de f de x cuando x tiende a es igual al límite cuando x tiende a de h de x y que es igual a un número real, o sea, si los límites son iguales, fíjense, si estos dos son iguales, entonces por correspondencia, ¿sí? Por transitividad le dirían los matemáticos, g de x pues tiene el mismo límite. Interesante, ¿verdad? Interesante. Si estos dos límites son iguales y se cumple que el límite es menor o igual en este punto, pues, y resulta que estos dos límites son iguales, entonces el límite de este será también igual. Vamos a verlo con una grafiquita. Ahí está. Observen cómo en este punto, fíjense cómo se van acercando, ¿no? Fíjense cómo f de x es menor que g de x y menor que h de x cuando x se va acercando a a, tanto por la izquierda como por la derecha, es decir, tienden al mismo límite. Entonces, fíjense cómo en ese punto o cerca de ese punto, las gráficas van
comprimiendo, van aplastando a la que está en medio y la están obligando, la están forzando, por decirlo así, a tener el mismo límite, ¿no? Entonces, como ven, este se llama entonces el teorema de la compresión o el teorema del sándwich, también hablando de límites, ¿sí? ¿Y esto dónde lo podemos aplicar? ¿Sí? Vamos a ver dónde lo podemos aplicar. A ver, demuestre que el límite de x cuadrada por seno de 1 entre x es igual a 0. Ahora, esto de manera directa no lo podríamos hacer, ¿verdad? No lo podríamos hacer. Y de hecho, fíjense cómo si yo aplico la multiplicación de funciones, esta seno en 1 entre x, pues vemos que no existe el límite, ¿verdad? No puedo calcularlo, el límite de cada una. De hecho, aquí me lo dice. Fíjense, no podemos calcular el límite de cada porción. Y me dice, ya que el límite de cuando x tiende a 0 de seno de 1 entre x no existe. Ya lo habíamos visto anteriormente. En su lugar aplicamos el teorema de la compresión, así que tenemos que encontrar una función f menor que g de x igual a x cuadrada seno de 1 entre x y una función h mayor que g, tal que f de x y h de x tiendan a 0. Está un poquito fumada el razonamiento, pero no está difícil, pero sí requiere conocimientos bastantitos de álgebra y trigonometría sobre todo, ¿no? Pero vamos a verlo, analizarlo de manera sencilla. Pues aquí está, ¿no? Ya sabemos nosotros, bueno, ustedes ya saben que la función seno, ¿sí? La función seno tiene como valores límites o valores mínimos y máximos del rango de menos 1, o sea, la función seno es lo que estoy analizando. O sea, ¿qué valor puede salir de seno de 1 entre x? Pues los valores más grandes y más pequeños que pueden salir son de menos 1 a 1, lo mismo que el coseno, ¿verdad? De menos 1 hasta 1, menores o iguales, pueden tocarlos, ¿no? Intervalo cerrado, ¿sí? De menos 1 hasta 1. Entonces aquí me dicen, bueno, ¿qué pasa si multiplicamos por x cuadrada? Toda esta inecuación simultánea. Pues multiplicar por x cuadrada lo puedo hacer porque pues es un número set, ¿se acuerdan? Sin embargo, lo puedo hacer porque x cuadrada siempre es positiva y eso es una ventaja, ¿no? Al multiplicar por x cuadrada, yo ya tengo la ventaja de saber que es un número positivo. Por lo tanto, el sentido de las desigualdades o de los signos no cambia. Entonces, fíjense, multiplicamos esta por x cuadrada. Aquí está, x cuadrada, x cuadrada, x cuadrada. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí ya pasa algo bastante interesante. Ya estamos diciendo que menos x cuadrada, ustedes conocen la función menos x cuadrada y conocen la función x cuadrada. Ahora, ¿cuál es el límite de menos x cuadrada cuando x tiende a 0? Pues es 0, ¿verdad? Es la parábola invertida, ¿no? Y es continua, así que simplemente sustituimos y el límite es 0. Y de x cuadrada, pues es lo mismo. Bueno, aquí lo hicieron al revés. Y de x cuadrada, pues sabemos que es continua, así que es una función polinomial. Cuando x es igual a 0, el límite es igual a 0. Entonces, fíjense, cómo se está cumpliendo esta relación, cuando x es igual a 0, observen qué función me queda acá en medio. La pregunta es, ¿cuál sería el límite de esta función de acá en medio? Pues, si esta tiene el valor del límite 0 y esta tiene el valor del límite 0, por lo tanto, esta también tendrá como límite 0. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Por el teorema de la compresión. Bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Vamos a graficar. ¿Qué les parece si lo graficamos en GeoGebra? Nada más para que ustedes vean qué onda. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo se ven estas dos funciones sandwichadas?
¿Sí? Veamos entonces. Primero menos x cuadrada. Ahí está. Luego x cuadrada. Ahí está. ¿Cuál es el límite? Pues de ambas. Cuando x es igual a 0, ahí lo vemos, ¿verdad? Es 0. Ahora vamos a dibujar la función x cuadrada multiplicada a seno de 1 entre x. Sí, era esa, ¿no? Seno de 1. X cuadrada, seno de 1 entre x. Si lo graficamos bien. Ah, correcto. Fíjense. Ahí va, se los voy a mostrar. Lo estoy haciendo zoom. Ahí está, miren. Fíjense qué bonito. Ven cómo la función x cuadrada por seno de 1 entre x, el límite es 0. De hecho podemos sustituir, ¿verdad? H de, no, obviamente no de 0 porque no me va a dar, pero podemos poner h de 0.01. Ahí está. Tiende a 0, ¿vieron? Ya de manera analítica pues ya sabemos que es efectivamente 0. ¿Qué les parece este teorema? Está interesante, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. A ver, otro teorema. Entonces ya vimos el teorema 1, 2, 3. Este es el 3. El 4 ya lo vimos, el 5 ya lo vimos. El 7, ¿qué dice el teorema 7? Creo que me salté el 6. Por allá. Bueno, el 7, ¿qué me dice? Los siguientes tipos de funciones son continuas en todo número de sus dominios. Son continuas en todo número de sus dominios. Y ya lo habíamos visto en la clase anterior, el teorema 7 que les decía. Polinomiales, trigonométricas exponenciales, logarítmicas, trigonométricas inversas, raíces y racionales, y raíces. ¿Ok? Bien, vamos a ver el siguiente teorema. Con este nos quedamos la clase anterior. Si f es continuo en B, ojo, f es una función que es continua en B, ya sabemos lo que significa que sea continua, ¿verdad? Tanto el límite como el número evaluado en B es el mismo. Y el límite, y existe, o más bien, sí, y existe el límite de g de x cuando x tiende a A, fíjense, cuando tiende a A es igual a B. Entonces, si ya sabemos que es continua, pues solamente sustituimos. Decimos que el límite de la función compuesta, f compuesta con g, cuando x tiende a A, no es otra cosa que la evaluación simplemente de f de b. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Y esto está interesante, que el límite de f compuesta con g de x no es otra cosa, como es continua, pues simplemente decimos que es f por el límite de g de x cuando x tiende a A, que sería esto, ¿no? Y está bien porque es b. Sí está claro, estoy evaluando, fíjense, estaría evaluando f de la respuesta del límite o del resultado encontrado del límite de g de x cuando x tiende a A, que es b, f de b. ¿Cómo ven? Y intuitivamente se entiende, ¿no? Por lo que acabamos de leer, de entender del teorema. Dice, es razonable porque si x está cerca de A, entonces g de x está cerca de B. Y como f es continua en B, pues simplemente, si g de x está cerca de B, pues simplemente evalúo f de g de x, que es f de B. Así de fácil. Y bueno, las demostraciones rigurosas están en este caso en los apéndices de los libros, ¿sí? No solo de uno, de cualquiera. Este libro es el Stuart, ahí lo pueden checar. Bien, vamos a evaluar entonces. Aquí viene algo interesante. Vamos a evaluar. Y aquí vamos a aplicar ya lo que estamos aprendiendo. Vamos a aplicar justamente este teorema. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, voy a escribir este teorema. Perdón, voy a escribir este límite que vamos a evaluar. Sería
el límite cuando x tiende a 1 del arc seno de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. A ver, de primera mano, si intento evaluar directamente, no me daría, ¿verdad? Porque al querer sustituir 1, pues me da una división entre 0, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy a proceder? Bueno, voy a ver si puedo calcular el arc seno del límite de lo de adentro, ¿sí? El arco seno del límite de lo de adentro. Para ello, ¿cuándo podría hacer esto? ¿Cuándo podría hacer voy a transformar esto? ¿Es válido hacer esto que voy a hacer ahorita? Más bien sería así. ¿Es válido hacer esto? Ahí está. ¿Es válido hacer esto? ¿Ustedes qué creen? La respuesta es que sí es válido. ¿Por qué? Porque la función arco-seno es continua en su dominio. Entonces simplemente tendríamos que ver si lo que me da dentro si lo que me da aquí adentro, ¿sí? Está dentro o está contenido en el dominio del arc-seno. O sea, es ese numerito B, f de b. ¿Se acuerdan de la definición? Entonces simplemente sí puedo sustituir, sí puedo hacer esta sustitución porque yo ya sé que el arc seno es continua. ¿Sí? Es continua en todo su dominio. Ahora, ¿por qué sé que es continua? Pues, número uno, o porque leí aquí el teorema. Porque leí aquí el teorema que son funciones trigonométricas inversas. Aquí lo dice, son continuas. O, un mejor análisis, entiendo cómo se ve la función arc seno. Les hago una pregunta. ¿Cómo se ve la función arco-seno? ¿Cómo se ve la función arco-seno o seno inversa? Es la función seno inversa. A ver, voy a hacer un paréntesis para que les quede claro a aquellos que no lo tienen claro. Tendríamos que empezar con algo simple. Vamos a empezar con algo simple. ¿Se acuerdan de cuando analizamos la tangente hace 2 clases, si no estoy mal? ¿Cuál es el dominio de la tangente y cuál sería el dominio del arco tangente o de la tangente inversa? Es lo mismo, ¿verdad? Arco tangente, perdón, arc seno de un ángulo o de cualquier argumento. Argumento es el valorcito de acá. Es lo mismo que poner seno a la menos 1 de este valor. ¿Ok? Es equivalente. La pregunta es, de acuerdo a sus clases de trigonometría, ¿cuál es el dominio? Primero vamos a buscar el dominio del seno, ¿verdad? Seno de x. Vamos a llamarle f de x. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Pues el dominio son todos los reales, ¿verdad? El dominio son todos los reales. ¿Ok? ¿Cuál sería el rango? De acuerdo a la función, a la circunferencia unitaria, el rango de la función seno es de menos 1 hasta 1. Bueno, más bien, el rango es x tal que desde menos 1, ya lo habíamos visto ahorita. X, bueno, no es x, sería y o f de x hasta 1, ¿ok? Ahora, la función inversa, pues la función inversa tendría el rango al revés, o sea, sería el rango, intercambiar el rango por el dominio y el dominio por el rango. Sin embargo, para que esto suceda, cuando x es ahí está la función seno. Sin embargo, para que esto suceda, fíjense, esto creo que no lo dije en la clase anterior,
Pero para tener la función inversa, necesito que sea biyectiva. O sea, la que quiero invertir necesito que sea biyectiva. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la definición de función, a cada x le corresponde una y, ¿verdad? Solo una única y, ¿sí? Y eso era, o más bien, eso se comprobaba con la prueba de la recta vertical. Si pasa la función, la prueba de la recta vertical, pues sí es una función. Ahora bien, para saber si yo la puedo invertir, si es invertible, para cada valor de x corresponde una y. A cada y le tiene que corresponder una única x. Es decir, para cada x le corresponde solo una y. Como en este caso, pasa la prueba de la recta vertical. Pero adicionalmente, para que sea biyectiva, ¿sí? Para que sea biyectiva y que se pueda invertir, las que se invierten son las que son al menos les llamo yo al menos inyectivas, es decir, inyectivas y biyectivas son las que pueden invertirse. En pocas palabras, tiene que pasar algo que se llama gráficamente la prueba de la recta horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la prueba de la recta horizontal? Que para que una función sea al menos inyectiva, así le vamos a llamar, al menos inyectiva, tiene que cortar nada más a un punto en la gráfica. Entonces vemos que la función seno no es al menos inyectiva. ¿Por qué? Porque fíjense, para cada y existen un montón de x. ¿Es función? Sí es función. Pero así como está, no la puedo invertir. Es decir, no puedo calcular su inversa. Porque fíjense, para una misma y, fíjense cuántas x tengo. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Si trazo otra recta vertical, voy a tener. Y esto, ¿cuántos valores de x? A ver, para una misma y, ¿cuántos valores de x son atravesados por la recta horizontal? Infinitamente. O sea, infinidad de x, de puntos, ¿verdad? Porque acuérdense que esto es continuo, ¿verdad? Infinitamente. Así que, o sea, el dominio es todos los reales. ¿A qué voy con esto? Que no se puede invertir, ¿sí? La función seno. Sin embargo, los matemáticos han decidido, ok, no puedo invertirla. O sea, la función seno no la puedo invertir como tal. Entonces, ¿qué han optado por hacer? Vamos a delimitar la función seno. Sí, vamos a cortarla, vamos a limitarla, vamos a poner un dominio explícito, o sea, un dominio cerrado que yo elija arbitrariamente. Y que ese dominio que yo elija arbitrariamente me dé una función al menos inyectiva, es decir, que pase la prueba de la recta horizontal. Obviamente ya pasó la prueba de la recta vertical, y de esta manera pues yo ya pueda invertirla, es decir, ya pueda calcular su inversa. Todo esto que les estoy diciendo de manera textual vamos a verlo ahorita gráficamente, no se preocupen. A ver, primero, la función seno de x. Ahí está la función seno. Veamos que es infinita, ¿verdad? Es infinita. Entonces no puedo invertirla. O sea, no puedo calcular la inversa. Por cierto. A ver, por cierto. Voy a volverla. Bueno, vamos a dejarla así. Bueno, la pregunta es: ¿qué tramo de la función seno ustedes seleccionarían? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tramo de la función seno ustedes seleccionarían para que pase la prueba de la recta horizontal? La prueba de la recta vertical la pasa.
La verdad que pueden seleccionar ustedes cualquier tramo, ¿verdad? Podrían ustedes seleccionar qué les parece eh, de 0 a 3, a pi, más bien, de 0 a pi, y esta sección pasa la prueba de la recta horizontal, ¿verdad? Sin embargo, lo que se acostumbra o lo que se solicita, lo que se pide, es que el rango de la función, perdón, el rango de la función original se mantenga. O sea, el rango de la función que vas a invertir se mantenga. ¿Cuál es el rango de la función seno? Ya se los había dicho. Es de -1, aquí lo vemos, hasta 1, ¿verdad? En todo esto, ese es el rango. Ya lo habíamos estudiado anteriormente, que es el rango de una gráfica, desde -1 hasta 1. Entonces conviene seleccionar una porción que tenga ese rango original, por decirlo así. Entonces, ¿qué podrían elegir ustedes? Bueno, podrían elegir desde aquí, desde 0,0 hasta dónde. ¿Hasta dónde? Pues no podría, hasta aquí tendría que llegar, ¿verdad? Si elijo 0, hasta un poquito antes del 0 tendría que llegar, porque si yo llego al 0 otra vez, ya no pasa la prueba de la recta horizontal. Entonces no me conviene seleccionar, o más bien no, iniciar por el 0 no creo que sea buena idea. Entonces, ¿qué pasa si iniciamos por aquí? Desde el extremo, pi entre 2, es válido que empiecen 1 de rango hasta, pasamos aquí, y hasta llegar a -1, ¿verdad? Esto sería 3 medios de pi, ¿no? Es válido, ¿no? Eso sí funcionaría. Pero, de hecho sí pasa la prueba de la recta horizontal. Imagínense que es corto aquí, hasta acá. Pasa la prueba de la recta horizontal. Vertical, obviamente. Pero lo que se acostumbra también, o lo que se pide, es que también selecciones el 0. ¿Por qué? Porque es bonito, porque es un número, pues, que fácilmente lo puedes cancelar, lo puedes eliminar. Entonces, poder evaluar un 0 a veces facilita mucho la vida, ¿verdad? Entonces, regresamos. Vamos a volver a cambiar la estrategia. Vamos a seleccionar entonces, ¿qué les parece? Desde menos pi entre 2, que sería 1.57, que me da un valor de -1, hasta pi entre 2. ¿Ok? Entonces ahora sí. La función seno de x, fíjense, la vamos a seleccionar desde pi entre 2. A ver si me lo reconoce. ¿Cómo? No lo reconoció. Desde menos pi entre 2, ¿sí? Así, por cierto, así como lo estoy poniendo, ya pueden hacer funciones por tramos, por trozos, ¿verdad? Por partes. Hasta pi entre 2. Ahí está, fíjense. Vean la función original. Vamos a cambiar el color. Ahí está. Cambié otro. Vean, la función original del seno es toda esta, ¿sí? Y la función que yo decidí tomar realmente para poder invertir, para calcular la inversa, para hacerla al menos inyectiva, es decir, que pase la prueba de la recta horizontal y vertical, es el cachito, ¿sí? Entonces, este cachito es como viene en representación de toda la función seno, ¿ok? Viene en representación de toda la función seno, y esta sí la puedo invertir, ¿ok? Entonces, en clases anteriores dijimos que la inversa es paralela, perdón, no es paralela, es simétrica con respecto al eje y igual a x. ¿Por qué y igual a x? Bueno, porque la función y igual a x, su inversa es la misma, ¿sí? La función de y igual a x, su inversa, si la quiero invertir, pues es y igual a x también, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a dibujar la función seno inversa. Aquí está. Y ahí no la tengo que delimitar porque pues ya está delimitada, fíjense.
quiero que observen cómo es simétrica con respecto al eje, al y igual a x. Ahí está, ¿ven? Entonces, algo interesante, algo curioso que les digo a mis alumnos es que la función seno inversa que ustedes a veces utilizan para usar trigonometría, realmente no, bueno, sí es una función como tal, pero solamente es un pedacito de lo que fue la función, o sea, la función seno original, ¿verdad? Seno de x, de donde salió. Bien, ahora ya podemos decir entonces, si yo ya seleccioné que esta es mi función seno, ¿cuál es su dominio? El dominio es desde menos pi entre 2 hasta pi entre 2 y el rango menos 1 hasta 1. ¿Okay? Entonces, regresando a mis cálculos, vamos a llamar acotada. La función seno acotada para poder invertir, entonces tiene un dominio desde menos pi entre 2, ¿verdad? Hasta pi entre 2. Y el rango pues mantiene el mismo rango, ¿verdad? Ahora, la función inversa entonces, esto mismo hicimos con la tangente la vez anterior, por si no les había quedado, si no les quedó claro esa vez, pues ya creo que les quedó más claro, ¿no? Entonces, el dominio de la función inversa, ahora sí, el dominio de f inversa de x es igual seno de, o arcseno, es el arcseno, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el dominio? Pues se invierten los papeles. El dominio de esta función va a ser de menos 1 hasta 1, tocándolo. Y el rango va a ser de menos pi entre 2 hasta pi entre 2. Todo eso fue para decir que la función es continua en su dominio. ¿Y cuál es el dominio de la función arcseno? El dominio es desde menos 1 a 1 y lo vemos de manera gráfica aquí. El dominio, voy a apagar esta y prendo esta. Aquí está, es de menos 1 hasta 1. Ojo, es continua, ¿de acuerdo? Es continua en su, en lo que, en su dominio, ¿no? Aunque es pequeño, podríamos decir, aunque eso es subjetivo y relativo, decir que tiene un dominio pequeño, es continua en ese dominio, de menos 1 a 1 es continua. Entonces, si mi función, a ver, ¿dónde estoy? Entonces, sí puedo hacer esto, ¿sí? Porque es continua la función arcseno, desde menos 1 hasta 1. Obviamente, lo que me dé aquí, que sería f de b, o sea, b sería lo que está acá, pues tendría que ser, pues tendría que caer dentro de menos 1 a 1. Si cae dentro de eso, pues ya la hicimos, ¿verdad? Ya la hicimos porque sí la puedo evaluar el límite de esta manera. Vamos a hacerlo. De la misma manera, si yo quiero sustituir de manera directa, no podría, ¿verdad? No podría sustituir de manera directa así como está, porque pues porque no me da me da división entre 0, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño truco algebraico. Voy a seleccionar nada más esta parte y voy a utilizar álgebra, ¿ok? Para mutilarla. ¿Por qué puedo mutilarla? Porque solo estoy evaluando límites. De hecho, vamos a escribirlo completo para cuando x tiende a 1, ¿sí? Vamos a ver, era 1 menos raíz de x sobre 1 menos x, ¿verdad? Ahora, esto es igual, vamos a hacer un pequeño truco algebraico. Vamos arriba a poner 1 menos raíz de x y abajo vamos a, así como esto, vamos a convertirlo en una diferencia de cuadrados. Vamos a considerarlo como si fuera diferencia de cuadrados, ¿ok? Entonces, si yo lo factorizo en binomios conjugados, ¿cómo me quedaría? Quedaría 1 menos raíz de x por 1 más raíz de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí?
Entonces, si nos damos cuenta, puedo eliminar el de arriba con el de abajo. ¿Por qué? Porque son límites. Puedo hacerlo. Y esto es igual al límite. Bueno, aquí cuando x tendía a 1. ¿Sí? Cuando x tiende a 1. De... ¿cómo me queda? 1 sobre 1 más raíz de x. ¿Ok? ¿Y esto cuánto me da? Vamos a ver cuánto me da. Esto me da... bueno, ya vamos a ponerlo directo. Vamos a ponerlo bien bonito directo. Arc seno del límite de 1 sobre 1 más raíz de x. Cuando x tiende a 1. ¿Cuánto da? Si sustituimos directamente, esto me da 1/2, ¿verdad? Y 1/2 está dentro del rango de la función seno inversa. Sí, porque vimos que dentro del dominio del seno inverso, sí, porque ya vimos que el dominio es de -1 hasta 1, ¿verdad? Aquí está, de -1. ¿Dónde estaba? Aquí está, de -1 hasta 1. Y 1/2 pues cae dentro, ¿ok? Por lo tanto, entonces, arc seno, sustituimos, ¿verdad? Sustituimos 1 más raíz de 1 es 1. Así que sería arc seno de 1/2. Ahora de sus clases de... Más bien de sus clases de trigonometría. 1/2. ¿Qué valor del argumento partió? Para que te dé 1/2. O en pocas palabras, seno de qué valor te da 1/2. Y la respuesta es pi entre 6. ¿Sí? Pi entre 6. Y esto sería el límite. ¿De acuerdo? Ese sería el límite. ¿Qué les parece si lo checamos de una manera gráfica? ¿No? Vamos a ver. Entonces, de una manera gráfica. Voy a borrar todo esto. Aquí está seno de 1 menos raíz de x entre... no. Entre 1 menos x. Ahí está. Entonces, si evalúo directamente no da, ¿verdad? Pero ya vimos cuánto da. P de... ¿Cuánto dijimos que era? De 1.01.552, ¿no? ¿Y cuánto da seno de pi en sus calculadoras? Pi entre 6.5236. Pues conforme más me acerque, ahí está, ¿verdad? Me estoy acercando. Cuando x es... ¿qué? Cuando x es 1. Por acá. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿sí está claro, jóvenes, para qué funciona esto? ¿Para qué funcionan los evaluar? ¿Vieron entonces cuál fue la técnica que utilizamos? Como dijimos que arc seno es continua, entonces bastaba con evaluar el límite de lo de adentro y pues eso, o sea, de la función interna, que es la de adentro, y esa función interna, pues podríamos evaluar el límite como cualquier otra, ¿no? Y pues como el valor asociado está en el dominio de arc seno, pues evaluar es una opción. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Aquí otra, ahora se pone más interesante. Siguiente teorema, el 9. Si G es continua en X igual a y F es continua en G de A, ojo,
Si G es continua en X igual a y F es continua en G de A, es decir, tanto la función interna en el punto A como como lo que sale de G, es decir, lo que sale de evaluar A, o sea, G de A, también es continuo, ¿sí? Repito, más bien de esta manera, mejor de esta manera. G es continua en A y F es continua en G de A, así, más fácil. Entonces ambas son continuas en ese punto, si estamos de acuerdo. Ambas son continuas donde entra y donde sale. Entonces la función compuesta, F compuesta con G, también va a ser continua. ¿Ok? También va a ser continua. Entonces, ¿esto qué significa? Que si ambas son continuas, o más bien la interna y la externa son continuas en A, pues ya la hice. Simplemente evalúo, tal cual. Simplemente evalúo nada más y ya está. Ojo, si las dos son continuas en el punto que voy a evaluar. ¿Ok? Entonces ahí ya con eso ya la hice. Entonces vamos a ver cómo aplicamos este teorema. Bueno, de hecho aquí está la solución. Aquí muestra la solución del autor, pero vamos a hacerla nosotros, para que veamos qué onda, ¿no? ¿Qué tal? Me pregunta, ¿en dónde son continuas las siguientes funciones? ¿En dónde son continuas las siguientes funciones? Okay. La primera me dice que es h de x igual a seno de x cuadrada. ¿Ok? Seno de x cuadrada. Bien. Vamos a ver cuáles fueron las funciones compuestas de esta. ¿De dónde salió una función compuesta? Sí, de tal manera que si... De tal manera, bueno, más que nada, ¿cómo? A ver, se lo voy a plantear de otra manera. Me están preguntando en dónde son continuas esas dos funciones. Si nosotros ya dijimos que si si G es continua y F son continuas, entonces la composición va a ser continua en ese punto. Ahora, ojo, solo estamos evaluando en un punto. Aquí me están preguntando en qué cantidad inmensa de puntos son continuas. ¿Cómo lo averiguo? La respuesta corta es que en el intervalo, ¿sí? En el intervalo donde está la masa interna, él básicamente tendría que encontrar el dominio de la masa interna, ¿sí? O más bien el dominio de la composición, donde la masa interna no tenga ninguna restricción. En palabras más sencillas, donde en el dominio de la composición, así de simple, el dominio de la composición, ¿sí? Ahí va a ser entonces donde va a ser continua la función, en el dominio de la composición, ¿sí? Tomando en cuenta donde la masa interna es continua y la masa externa también es continua. Donde la masa interna es continua, o sea, en su dominio, y la masa externa en su dominio es continua. ¿Sí está claro? El dominio de la composición, considerando que donde son continuas a la vez ambas funciones. Ahorita vamos a ver el ejemplo. A ver, primero, ¿se acuerdan cómo hacíamos el dominio de la composición? A ver, era la más, vamos a seleccionar la masa interna y la masa externa, ¿verdad? F de x va a ser igual a seno de x. Y g de x es igual a x cuadrada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el dominio de la masa interna? En este caso, por cierto, aquí vemos que h de x no es otra cosa que f de g de x, ¿verdad? H de x no es otra cosa que f de g de x. Entonces, ¿cuál es el dominio de g? Pues todos los reales, ¿verdad?
Todos los reales. Ahí ya no hay pierde. ¿Y cuál es el dominio de la composición? ¿Cuál es el dominio del seno de x cuadrada? ¿Cuál es el dominio de la composición? Bueno, aquí estamos viendo que el dominio de h son todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Son todos los reales. No hay ningún solo valor que yo no pueda meter. ¿Por qué? Porque el seno admite cualquier número. ¿Sí? Seno admite cualquier número. O sea, no hay ninguna restricción para el seno de lo que está dentro. ¿Ok? Entonces el dominio son todos los, como lo pusimos en el anterior, x que pertenece a los reales. ¿Ok? Seno no me genera ninguna restricción con respecto a x cuadrada. X cuadrada pues realmente no tiene ninguna restricción. Y seno de x, o sea, yo aquí puedo meter cualquier valor. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es continua esta función? Vemos que el dominio son todos los reales. La masa interna tiene el mismo dominio, no hay ninguna restricción. Por lo tanto, podemos contestar que h de x es continua en R, en todos los números reales. ¿Qué significa esto? Que puedo calcular el límite simplemente evaluando, ¿ok? De cualquier número. Este está fácil, vamos a ver el otro que está un poquito más complicado. A este le llaman f mayúscula de x. Esto es igual al logaritmo de 1 más coseno de x. Este está un poquito más complicada, pero vamos a ver. F de x minúscula es logaritmo natural de x, ¿verdad? Y g de x es igual a 1 más coseno de x, ¿ok? De tal manera que f de x es igual a f de g de x. Vamos a calcular el dominio de la masa interna. La masa interna es g de x. ¿Cuál es el dominio de g? Pues realmente no hay ninguna restricción, ¿verdad? Cualquier valor puede entrar en esta función trigonométrica. ¿Ok? Ahora, ya se viene algo más complicado. El dominio de la función grandota. ¿Cuál es el dominio? El dominio van a ser todos los valores. Bueno, el logaritmo sí tiene una restricción. Sí, el logaritmo tiene una restricción que no puede ser, yo no puedo evaluar números menores que 0. Si vemos la gráfica del logaritmo, esta viene así, es asintótica. ¿Ok? Entonces el dominio del logaritmo, por ejemplo, de x sería de 0 sin tocarlo hasta infinito. ¿Ok? Este sería el dominio de la función. Entonces aquí aplica lo mismo. La masa externa tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Aquí lo estamos viendo, que esto tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a evaluarlo, ¿sí? Me está diciendo que 1 más coseno de x tiene que ser mayor, no mayor igual, solamente mayor que 0. ¿Ok? Entonces despejamos. Coseno de x es mayor que menos 1. Entonces vamos a resolver esta ecuación trigonométrica. ¿Qué valores de x yo tengo que evaluar para que sean mayores que menos 1? ¿Qué valores de x tendrían que evaluar para que sean mayores que menos 1? O, más bien, bueno, esa es una manera de verlo. Y aquí sí hay unos, sí hay valores, ¿verdad? Sí hay valores que son mayores que valores que menos 1. Sí hay valores de x. Y son varios, ¿sí? Vamos a pensar en todos aquellos valores
que son iguales a -1 en vez de eso, ¿sí? ¿Qué valores de x son exactamente iguales a -1? De hecho, fíjense, vamos a hacerlo gráficamente para que vean, para que les quede claro. ¿Qué valores de x son mayores que -1? Aquí está, miren. Aquí está. ¿Qué valores de x son mayores que -1? O sea, ¿qué valores evaluados de x me dan mayor que -1? Aquí está el -1. Entonces, si realmente nos estamos dando cuenta todos los valores antes y después de 3.14, cuando x es igual a pi, más bien, cuando x es igual a pi, hagan la prueba, coseno de pi da -1, pero se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces, más bien vamos a plantearlo, qué valores son exactamente igual a -1, porque esos me van a dar esos me van a dar 0 la función, ¿verdad? Si regresamos aquí, vamos a verlo de esta manera. Un -1 de aquí, al sumarse con este +1 me va a dar 0. Entonces yo tengo que evitar a toda costa que me dé 0, ¿verdad? Entonces, básicamente, los valores que me dan -1 son números periódicos, ¿ok? Y ya vimos cuáles son. Van de hecho desde, si vamos del 0 en adelante, van de pi entre pi, perdón. Son múltiplos de pi, ¿verdad? Básicamente, cuando x es igual a pi a 3pi, 5pi, etcétera. Sí, básicamente es una reglita, ¿verdad? Y aparte también incluye a los negativos, o sea, serían tanto los positivos como negativos, como vieron en la gráfica. ¿Sí? Entonces, fíjense, donde los valores que voy a tener que evitar son aquellos valores donde x es múltiplo de pi, ¿verdad? Un pi, o sea, un número impar de pi, positivo y negativo. Entonces, el dominio, ¿dónde son continuas las funciones? Pues en su dominio. ¿Y cuál sería el dominio? Pues para x, esta sería la respuesta. Diferente de más, puede ser así, más menos pi, más menos 3pi, más menos 5pi, etcétera, ¿no? Sí me siguen. O sea, en este caso, lo que estaría buscando son los números que me dan exactamente igual a -1 para no considerarlos. ¿Sí? ¿Por qué? La respuesta está porque el valor más pequeño que yo obtengo del coseno de x es -1. Entonces, todos los valores que me den un coseno de x igual diferente a -1, pues van a ser pues más grandes que -1, menos 0.99, en 0, hasta llegar a 1. Y de hecho no van a sobrepasar el 1. Entonces, este sería el dominio de la función, ¿sí? Todos los valores de x, excepto múltiplos impares de pi. Así de simple, múltiplos impares de pi. ¿Ok? Vamos a ver la gráfica para que vean cómo queda. Entonces observen cómo el hecho de... por cierto, ahí no termina el problema.
Aquí internamente no tengo ningún problema con el coseno de x, así que el dominio, pues efectivamente es lo que acabamos de buscar. ¿Ok? Vamos a graficarla. A ver cómo queda. A ver, logaritmo natural. ¿Dónde está? Aquí está. Logaritmo natural de 1 más coseno de x. Ahí está. Observen que cada múltiplo de pi, miren qué bonito se ve. Cada múltiplo de pi, 3pi, 5pi y también para el negativo. De hecho es simétrica, ¿no? Es par, es una función par. También se cumple que no son. De hecho vamos a graficarlo. X igual a pi. Ahí está, ¿no? X igual a 3pi. Ahí está. Menos 3pi. Y menos pi. Entonces ya con la gráfica contestamos la pregunta. ¿Dónde es continua esa función compuesta? Ahí está. Es continua en todos los lugares excepto donde tenemos un múltiplo impar de pi. Todo lo demás, simplemente evaluando, encuentro el valor del límite, ¿verdad? Porque es continua. ¿Qué les parece? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Más o menos? ¿Cómo ven? Vamos a evaluar un último problema. Este está facilito. Háganlo ustedes por su propia cuenta. ¿Cuál sería el límite de esa función? De hecho, este ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, ya lo hicimos. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Ahí está. ¿Cuál sería el límite de esta función cuando x tiende a pi? Entonces hago el mismo análisis. Voy a buscar el dominio mejor. Vamos a empezar. Antes de evaluar, vamos a hacer un análisis más profundo, como en uno de los ejercicios anteriores. Vamos a buscar el dominio de la composición. Y si pi cae dentro del dominio de la composición, pues simplemente evaluando. Pero vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Límite, de hecho va a ser rápido. Límite del seno de x más seno de x. Entonces podríamos decir que cuando x tiende a pi, f de x pues va a ser seno de x y g de x va a ser igual a x más seno de x. Ahí lo estamos viendo fácilmente. Esta no tiene ninguna restricción. El dominio de g son todos los reales. Y esta compuesta, vemos que tampoco tiene ningún problema. Aquí puede entrar cualquiera. Aquí puede entrar cualquiera. De tal manera que también el dominio de toda la función compuesta, vamos a llamarle f a toda esta. F de x. Mayúscula, el dominio son todos los reales. ¿Sí? No hay ningún valor que no podamos meter en esa x. O sea, ninguna x que podamos meter. No hay ninguna restricción. Puede entrar cualquiera. E internamente, de hecho internamente pues es lo mismo, ¿verdad? Así que simplemente evaluando. El límite, cuando x tiende a pi, del seno de x seno de x es igual, evaluamos seno de pi más seno de pi. Esto es igual al seno de pi. Aquí quedaría seno de pi es 0 y el seno de pi también pues es 0. Ahí está, el límite sería ese. Ok, como tarea pues se les queda graficar. Muy bien,
ya para terminar, último tema. Este es el tema con el que vamos a finalizar esta clase. Es el teorema número 10. El teorema número 10, que es el teorema de valor intermedio. Este teorema es súper importante también. Suponga que f es continua. Ya me da gusto hablar con ustedes el mismo idioma. Cuando digo que f es continua, ya saben qué significa. Sobre el intervalo cerrado AB. Yo ya sé que f es continua sobre ese intervalo cerrado. A ver, perfecto. Dice, sea n cualquier número entre f de a y b. Aquí está. Sea n entre cualquier número. Es un número real, ¿sí? De salida. Entre a y b, donde f de a es diferente a b, aquí está, son diferentes. Y aquí viene lo interesante, ya que planteamos todo lo anterior, lo interesante es que existe un número c entre a y b, tal que f de c es igual a n, tal que f de c me va a dar igual a n. Otro autor hablando de lo mismo, si f denota una función continua sobre un intervalo cerrado AB, ya podemos hablar el mismo idioma, ya saben que es una función continua sobre un intervalo cerrado AB, para lo cual f de a es diferente de f de b, y si n es cualquier número entre f de a y f de b, entonces existe por lo menos un número c entre a y b tal que f de c es igual a n. Quiero que se tomen, hagan pausa, razonen, piensen qué significa esto. ¿Sí? Bueno, se los voy a explicar. Este teorema está interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de funciones continuas sobre un intervalo cerrado. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de funciones continuas sobre un intervalo cerrado. Significa, como estamos hablando de funciones continuas, todos los números están definidos. O sea, no hay ningún hueco, no hay ningún solo valor que no esté definido, porque justamente lo que buscamos fue dónde es continua la función, ¿verdad? Entonces no hay ninguna duda de que todos los números en AB están definidos, ¿de acuerdo? Bien, entonces si todos los números están definidos, entonces para cualquier número que tú elijas de salida, provino de algún número C entre A y B. No puede estar en otro lugar. No puede estar fuera de A y B por el hecho de que ya dijimos que son continuas. Existe y el número evaluado necesariamente está entre este intervalo. Hablando de las Y. ¿Ok? ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Ahora, esto tiene muchas implicaciones. De hecho, me voy a adelantar un poquito en la implicación principal. Si nosotros desplazamos, a ver, voy a regresar acá. Esto es interesante porque imagínense que yo sitúo n, justamente, o sea, si yo desplazo esta función, vamos a graficarla. Imagínense que yo sitúo n, aquí está la gráfica. Yo tengo aquí mi función. Bueno, vamos a hacerla un poquito diferente. Vamos a hacerla por acá. Es que quiero probar algo. Ahí está. No me queda. Ahí está. Así vamos a dejarla. Aquí viene lo interesante. Fíjense. Imagínense que n yo la sitúo acá. ¿Ok? Y tomo como intervalos este que sería A, B, y aquí tenemos pues f de A. Y aquí tenemos f de B. Entonces, fíjense algo interesante. Gracias a este teorema, yo puedo asegurar que existe un cero real, fíjense, entre A y B. Existe un cero real entre A y B.
¿Sí? ¿Por qué? Porque todo número que se encuentre aquí proviene de una X que se encuentra entre A y B. Ahora, lo interesante de esto es que fíjense, así como está en la grafiquita, ¿qué signo tiene f de A? Pues tiene signo negativo, ¿verdad? Tiene signo negativo. Y f de B tiene signo positivo. Entonces, por el mismo teorema, es un hecho que va a haber un número que tenga o que sea cero, o sea, que esté entre menos y más. O sea, si hay cambio de signo, en pocas palabras, si f de A es negativo, menos 3, por ejemplo, y f de B sea 5, quiere decir que en algún momento hay un número. O sea, yo tuve que haber pasado con n, que sería igual a 0, ¿verdad? Yo tuve que haber pasado por 0 para que exista el cambio de signo. Y entonces, por el teorema, es evidente que hay un número c. Aquí está, vamos a ponerle en letra grande. Hay un número c que me da esa n. Y esa c, por definición, sería un cero real, ¿verdad? Sería una solución, una intersección, un cero real. ¿Ok? Entonces ya que entendimos esto, vamos a regresar. Vamos a ver un ejemplo. Sencillo. La función consecuencias de la continuidad. Estamos hablando de continuidad. La función polinomial esta es continua, escuchen, sobre el intervalo menos 1,4. Y f de menos 1 es igual a menos 3 y f de 4 es igual a 7. Ojo como hay un cambio de signo. Es decir, para cualquier número n para el cual menos 3 es menor que n, menor que 7, es decir, n obviamente está entre menos 3 y menos 7, el teorema garantiza que hay una solución f de c igual a n, es decir, c cuadrada menos c menos 5 es igual a n, o sea, para cualquier valor de n. ¿Sí? Específicamente, si se escoge n igual a 1, aquí está, es equivalente a esto o bien a esto. Entonces, la última ecuación tiene dos soluciones. Significa que hay dos valores. Ojo que el teorema dice que existe por lo menos un número c. ¿Sí? No necesariamente no solamente uno. Pueden existir varios números c, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también más adelante. Pero bueno, ya sí está claro, ¿verdad? Que es el dibujito que yo no quería hacer, que me estaba saliendo. O sea, yo puedo tener esto, ¿verdad? Entonces, si evalúo acá y evalúo acá, o más bien, si evalúo aquí y evalúo aquí, vemos, más bien tiene que haber cambio de signo. ¿Sí? Puede ser así, miren. Varios. Algo así. Entonces, si evalúo acá y evalúo acá, hay varios cambios de signo. Entonces, hay al menos un valor. Yo sé que al menos un valor donde n es igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí lo que me está diciendo el autor aquí es que, bueno, n, realmente cualquier valor está definido. Menos 3 a 7. Cualquier valor que elijan entre menos 3 y 7, hay un número real, c, del cual provino. Y aquí hacen un ejemplo. Bueno, si tú eliges n igual a 1, pues de hecho dicen, hay dos soluciones. Con c igual a menos 1 te da 1, y con c igual a 4. No, perdón. Aunque la última ecuación tiene dos soluciones, solo el valor de c igual a 3 está entre menos 1 y 4. Perdón, aquí estoy mal. Es c igual a 3 el único valor que está entre estos valores. Pero se sigue cumpliendo lo que les dije anteriormente, que hay al menos un valor. Puede haber más, ¿verdad? Entonces aquí es c igual a 3. Una disculpa. Bien. Algunos autores lo dicen de esta manera. Algunos autores dicen: al hablar de continuidad, piensen en la estatura de una persona. ¿Sí? Piensen en la estatura de una persona.
una persona cambia de altura, ¿no? Piensen en ustedes cuando eran niños. Ustedes en algún momento, ya es algo interesante, que en algún momento pasaron de tener 1 metro de altura en algún momento cuando eran niños. Pasaron de tener 1 metro, ¿sí? A tener, pongan ustedes 1.2 metros, 1,20 m, en algún momento de su crecimiento. Entonces, fíjense, ese crecimiento fue continuo. Ese crecimiento fue continuo. Entonces, quiere decir que en algún momento pasaron por todos los valores entre 1 y 1.20. Está interesante, ¿verdad? En algún momento ustedes pasaron entre 1 y 1.20, que hubo ese cambio de altura en ustedes. Pasaron por todos los números que están allá, ¿sí? ¿Cómo ven? Es decir, que en el intervalo de la edad en la que tenían 1 metro a 1,20 m, hubo una edad, hubo un tiempo en el que tuvieron todos los valores entre ese intervalo. Es curioso, ¿verdad? Es curioso esa manera de pensarlo, pero esto significa, cuando hablamos de continuidad, ¿sí? Hablamos de continuidad, hablamos que todos los valores, en este caso de su altura, están definidos o fueron definidos por algún tiempo, es decir, por algún, suponiendo que, no sé, entre los 8 y 9 años les surgió ese cambio. Bueno, obviamente, entre 8 y 9 años, si cambiaron de 1 metro a 1,20 m, pues justamente entre 8 y 9 años tuvieron todas las medidas, entre 1 y 1,20 m. Sí está claro, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Ya vamos a terminar. Bueno, el colorario pues es una derivación del teorema. Si F satisface la hipótesis del teorema anterior y FA y FB tienen signos algebraicos opuestos, entonces existe un número X entre A y B para que F de X es igual a 0, que es lo que les dije hace rato. Y aquí lo vemos con un ejemplo para pensar, ¿no? Lo que también les puse hace un momento. Este hecho se usa a menudo para localizar ceros reales de una función continua f. Si los valores f de a y f de b tienen signos opuestos, entonces al identificar n igual a 0 podemos afirmar, o sea, si tienen signos opuestos, es un hecho que hay un n igual a 0. Por lo tanto, es posible afirmar que hay por lo menos un número entre a y b que es un cero real. Está claro, ¿verdad? Y es lo que estoy viendo, lo que vemos aquí. Hay al menos uno. Fíjense cómo f de a tiene un valor positivo y f de b tiene un valor negativo. Es un hecho que en algún momento atravesaste el eje de las x. Es una manera de verlo. Y no necesariamente uno, puede haber más, como ya lo expliqué. Y esto me genera algo muy interesante. Como una consecuencia directa del teorema del valor intermedio, es posible concebir un medio o una manera para aproximar los ceros de una función continua hasta cualquier grado de precisión. Esto se llama el método de la bisección. Suponga que y es igual a f de x. Y igual a f de x es continua sobre el intervalo cerrado AB. O sea, lo que ya vimos, es continua sobre un intervalo. Y que f y b tienen signos, f de a y f de b tienen signos algebraicos opuestos. Entonces, entre esos dos hay un cero real. Entonces, dice, suponga que el intervalo AB se corta, se biseca, es decir, se corta a la mitad, ¿sí? Ese intervalo. Y se encuentra el punto medio. Obviamente sería M más M1, el punto medio es M de A más MB. Si ese valor que partieron a la mitad del intervalo les da 0, pues quiere decir que M1 es un 0 de F. Y ya no se continúa con el proceso. Pero si está interesante porque dice si M1 es diferente de 0, entonces se puede afirmar lo siguiente, y es un hecho. Si f de a y f de M1 tienen signos algebraicos opuestos,
Entonces entre A y M1 se genera un nuevo intervalo donde puedo encontrar el 0 porque cambió de signo. Pero si en vez de esto, en este intervalo, en M1 y FB tengo los signos opuestos, pues es un hecho que entre M1 y B está el 0 real. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago entonces? Vuelvo a dividir este nuevo intervalo en dos partes y repito el proceso. ¿Ok? Ahora, y ustedes pueden decir, bueno, ¿para qué hacer esto? ¿No? Simplemente podemos evaluar, usar la fórmula general. La respuesta es que la fórmula general solo funciona para funciones cuadráticas. Y de hecho, ya se demostró, ¿sí? Unos genios matemáticos demostraron que es imposible resolver con fórmulas, ¿sí? Con una serie de operaciones algebraicas, buscar soluciones o raíces de funciones polinomiales superiores a grado, iguales o superiores a grado 5. Es decir, si tú tienes una función x quinta más algo, a menos que la puedas factorizar, que sea factorizable en números enteros, ¿sí? Es decir, no sé, por ejemplo, que la puedas factorizar en x más 1, x menos 2, x más 3, x menos 5, x más 10. No sé, es un ejemplo, ¿no? A menos que tú puedas factorizarla con números enteros, pues vas a encontrar las soluciones reales, las 5 soluciones. Pero si no es así, no hay método analítico, ¿ok? No hay método analítico para encontrar las soluciones o ceros exactos. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utilizan métodos aproximados. Se utilizan soluciones aproximadas. Y una de esas soluciones aproximadas es el método de la bisección. ¿Sí? Veamos. Fíjense, aquí está lo que explica anteriormente. O lo que explica el método. Tú tienes un intervalo cerrado AB y sabes que f de A te da positivo y f de B te da negativo. Entonces es un hecho que aquí se encuentra un cero real. Si tú evalúas, ¿qué haces para...? piensen en cómo se los puedo plantear. Piensen en una manguera de jardín que está rota y ustedes no saben dónde está la ruptura. Sí, no saben dónde está fugando agua. Tienen una manguera de jardín y ustedes no saben dónde está fugando el agua. Pero saben que está entre esos, está ahí en esta sección. Si ustedes quisieran averiguarla sin encender la llave, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Podría ser. Pues dividen a la mitad, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, no quiero desperdiciar la manguera, ¿no? Entonces voy a cortarlo a la mitad. Y es un hecho que el hueco, por ejemplo, que estaba acá. Imagínense que el huequito está por acá. ¿Listo? Imagínense que el huequito está allá, ¿no? Si ustedes parten a la mitad de la manguera, y suponiendo que la prueban, ahora sí que le echan agua. Creo que es bastante tonto, ¿no? Pero ustedes, al cabo, ustedes descubren que en esta porción está ahí está el hueco, ¿no? Entonces lo parten a la mitad. De tal manera que se van acercando y de aquí, pues descartan y se quedan con esta, ¿no? Y de aquí lo parten a la mitad y descartan lo parten a la mitad, descartan y así se van aproximando hasta llegar. Creo que un ejemplo menos
raro, complicado. Es un servidor que pues le gusta la música. Tiene cables, pues hay cables, ¿no?, que transmiten las señales eléctricas. Ahí es más fácil. Como a veces es imposible ver en un cable, ese es similar el ejemplo. ¿Dónde está? Imagínense que se rompa por dentro el cable y no lo puedes ver. O un cable de luz, sí, que no puedes ver. Sabes que está roto, pero no lo puedes ver. Una manera, por decirlo así, para rescatarlo, es decir, bueno, voy a partirte la mitad y voy a hacer dos cables. Yo sé que uno va a salir bueno y otro va a salir malo. Entonces en uno va a estar el error. ¿Ok? Ahora, si tú quisieras buscar específicamente dónde está el punto malo, ¿qué es lo que haces? Pues vas cortando cada vez más. Vas haciendo más pequeño el cable. De tal manera que encuentres el punto, ¿no? Creo que sí, igual son ejemplos muy chafas. Pero se entiende la idea, ¿no? Es ir acortando las distancias hasta aquí. La próxima clase vamos a ver un ejemplo amplio de esto, ¿de acuerdo? No se preocupen. Les dejo de tarea esto. ¿Sí? Es una función de grado 6. No existen fórmulas para resolverlo. Entonces, la primera está fácil. Hay que demostrar que los ceros reales de esta función, bueno, tiene un 0 entre menos 1 y 0 y en 1 y 2. Quiero que lo demuestren. Es tarea personal. Y lo siguiente es que vamos a buscar una aproximación utilizando el método de la bisección con hasta dos cifras. Hasta dos cifras en este intervalo, ¿verdad? Dice que en 1 y 2 hay un 0 real. Bueno, vamos a aproximarlo hasta dos cifras. Lo pueden comparar graficando en GeoGebra, ¿de acuerdo? Y ya con eso terminamos la clase de hoy. Así que mucho gusto. No sé, creo que fue una clase bastante larga, pero entretenida e interesante, cuando menos, ¿verdad? Eso espero. Si tienen dudas, pues ya saben, como siempre, pueden preguntar. Aquí les puedo apoyar en lo que necesiten y esté dentro del alcance, ¿verdad? Así que échenle ganas y nos vemos la próxima clase. Cuídense. Hasta luego. Bye.